Buenas noches. Esta es la segunda reunión que hacemos con los participantes en el curso sobre el arte de escribir. La semana pasada tuvimos una primera reunión en la cual tratamos sobre las 3 primeras lecciones. Hoy vamos a tratar sobre las lecciones 4, 5 y 6, que son las correspondientes a esta semana. La lección número 4, que enviamos el lunes en el curso sobre el arte de escribir, se refería a las novelas. ¿Cómo escribir una novela? Antes de entrar en detalles, quiero mostrarle 2 novelas que he publicado. Esta novela se llama Mirar siempre adelante. Y esta otra novela se llama Unidos en la lucha. Estas novelas, en la versión física, como es esto, están agotados. Pero tenemos las versiones digitales. Esta es la versión digital de la novela Unidos en la lucha. Y esta es la versión digital de Mirar siempre adelante. ¿De qué tratan estas novelas? Esta novela, Unidos en la lucha, es la primera novela sindical que se escribe en América Latina. Es sobre los temas sindicales. Es para explicar cómo se hace un sindicato en la zona urbana que se desarrolla en la zona franca de Santiago, y para explicar cómo se hace una liga agraria que se hace en Los Montones, en San José de las Matas. En la parte urbana, para explicar cómo se organiza un sindicato, cómo puede hacer un contrato colectivo y cómo se hace una huelga. Y en la parte campesina es para defender a los campesinos de desalojos. Y al final, entonces, es la importancia de la unidad que debe existir entre los trabajadores del campo y la ciudad. Esa es la trama de esa novela. Se llama Unidos en la lucha, y ese título está inspirado en una canción que cantó o canta Joan Baez, una cantante americana que canta en español, y tiene una canción que dice: unidos en la lucha no nos moverán, unidos en la huelga no nos moverán. Entonces ese es el motivo de esta novela. Esta otra novela. Escúchame, don José, ¿cómo se llama la cantante? Joan Baez. Ok. Es una cantante norteamericana que cantaba canciones de protesta y canta en español, es descendiente latina. Esta novela, que se llama Mirar siempre adelante, es una novela para describir la situación que vive la República Dominicana. Cuánto ganan los diputados, cuánto ganan los senadores, cuánto dinero reciben, cuánto dinero reciben los partidos políticos, cuánto dinero reciben las ONG y cuál es la corrupción que hay de parte de funcionarios del Estado. Y esa es la descripción. El género que yo escribo se llama el realismo crítico. Es para ver la realidad y entonces hacer una crítica a eso. Esta descripción de la situación de la República Dominicana entonces tiene una respuesta, que es la creación de un movimiento, no partido, un movimiento político inspirada en el humanismo integral para superar los defectos de los partidos políticos. Es una novela escrita para jóvenes. Los actores principales, los protagonistas, los personajes son jóvenes. Es una respuesta a la realidad que está viviendo la República Dominicana. Entonces quería
hablarle, porque vamos a hablar en el capítulo 4, tratamos el tema de las novelas. Y yo quiero dar un ejemplo de cómo se escriben las novelas. ¿Qué tratamos en esa lección? Primero, ¿cómo es la creación de una novela? ¿Cómo se crea? El que va a escribir una novela tiene desde el principio saber que va a ser una novela. No es un cuento, no es un ensayo, es una novela. Y las novelas se basan fundamentalmente en los personajes, la descripción de los personajes. Es la regla, es la norma establecida para escribir las novelas. Después, ¿cómo se inicia una novela? Todas las novelas tienen un desarrollo que son 3 partes principales. La primera es, digamos, el inicio, el arranque, que hay que explicar bien qué es lo que se va a hacer. Después está la trama y después el desenlace o el final. Quiere decir, esos son reglas y normas para todas las novelas. Después, ¿cómo es la creación de personajes? En las novelas, los personajes son la base fundamental. Entonces, se dicen para escribir las novelas que si usted escribe de una mujer, entonces si es una mujer bonita, es la más bonita. Si una persona de color, es el de más color. Si es alto, es el más alto. Quiere decir que se destacan porque el escritor tiene en su mente lo que está creando el personaje, pero al lector se lo tiene que descifrar, que el lector pueda leer qué es lo que el autor tiene en su mente. Si no se lo explica, él no lo va a adivinar lo que usted está pensando. Usted tiene que darle a conocer. Entonces, después está la metáfora. En las novelas se usan mucho las metáforas. Las metáforas es cuando uno escribe una cosa que tiene otras palabras, otro significado, para que la gente lo pueda entender. Por ejemplo, cuando nosotros decimos la pata de la mesa, nosotros todo entendemos. Es una metáfora porque la mesa no tiene pata, tienen pata los animales. Pero cuando uno dice la pata de las mesas, entonces ya uno entiende qué es lo que sustenta la mesa. Cuando uno dice las faldas de la loma, las lomas no tienen faldas, tienen faldas las mujeres, pero uno entiende ya lo que significa para una loma la falda, como si diéramos la cabeza. Entonces son metáforas, son para en palabras que se entiendan claro, decir algo que puede ser complicado al escribir. Después está la perseverancia y la constancia. La persona que escriba novela tiene que ser una persona de mucha perseverancia y de mucha constancia. Quiere decir, tiene que insistir mucho en eso. Flaubert escribió, un francés, escritor francés, Flaubert, escribió la mejor novela que se ha escrito en francés, que se llama Madame Bovary. Él duró 5 años para escribir esa novela. Quiere decir que es un ejemplo de perseverancia, de usted escribir, corregir, chequear, darle a uno que lo lea, volver a escribir, volver a esto, modificar, cambiar, borrar, tachar, todo esto. Una novela no es que usted se sentó en una máquina y ya va a salir una novela. Hay que usar cuadros en la novela para usted tener esto. ¿Por qué es tan difícil escribir una novela? Porque en la novela, si hay, por ejemplo, 16 personajes y en esos personajes hay un niño, hay que escribir como un niño. Si hay una mujer, hay que escribir como una mujer. Si hay un hombre, hay que escribir como un hombre. Si hay un adulto, hay que escribir como un adulto. Quiere decir, encarnar el personaje, la descripción, tiene que ser lo más aproximada posible a lo que usted tiene en su mente, pero tiene que arrojar todas las características para que el lector lo pueda entender. Rimbaud, se escribe Rimbaud, francés, fue un niño prodigio que comenzó a escribir a los 5 años
A los 9 años ella era un gran escritor. A los 16 años renovó la literatura francesa. Escribió El barco ebrio, escribió varias obras y a los 19 años dejó de escribir. Abandonó todo, se fue a vivir a África, hizo todas las cuestiones. Nunca más se metió en nada de literatura, ni para escribir, ni hacer nada. Es el representante de la falta de la constancia y la perseverancia. Y es uno de los mejores escritores de la literatura francesa. Después hay teorías y hay métodos. O sea, escribir una novela no es lo que yo quiera escribir. Tiene que someterse uno a muchas teorías que ya están establecidas y métodos para poder escribir. En esta lección hay dos escritores de novela que se ponen como ejemplo: Irving Wallace y Tom Clancy. Irving Wallace fue un escritor norteamericano. Mi primer libro que yo leí de Irving Wallace, él escribió una novela y después escribió cómo él escribió esa novela. Y fue la primera vez que yo me interesó en saber y conocer cómo se escriben las novelas. Pero él escribió digamos, alrededor de 20 libros y él sabía de antemano que sus libros iban a ser bestseller. Bestseller quiere decir en español un libro reconocido. Y además de eso, que sus obras iban a ser llevadas al cine. Y 20 de sus libros fueron bestsellers y fueron llevadas al cine. Él escribió El hombre, que estamos hablando de hace 40 años, el primer negro presidente de los Estados Unidos. Escribió el premio Nobel, de cómo es que se dan los premios Nobel y cómo se engañan o se hacen trueques de todo eso. Él escribió La séptima esposa, sobre el creador de la religión que se llama los mormones, un señor que se casó 7 veces y la séptima mujer fue que lo denunció porque él iba pueblo por pueblo y se casaba para, según él, para que la religión creciera había que tener muchos hijos. Y él escribió una novela que se llama La séptima esposa y otros libros más que están en la lección. Y Tom Clancy es un escritor moderno que ha escrito por lo menos 15 de sus principales novelas han sido bestsellers y han sido llevadas al cine. Él tiene un personaje que se llama Jean Ryan, que es un agente de la CIA, y muchas películas modernas de Ray Harrison, de otros protagonistas importantes, han interpretado las obras y en la lección están cuadros de las principales novelas de este escritor americano y las películas que han hecho de él, porque es un autor que sabe que lo que escribe lo van a llevar al cine. Si usted escribe algo que se cayó un avión, entonces, bueno, la gente sabe que ya que se cayó, pero él va dando detalles, se soltó un tornillo, estaba botando aceite, estaba haciendo esto, porque él sabe que eso se va a ver visualmente. Lo que él escribe va a ver visual. Entonces, he puesto en esa lección esos dos modelos de escritores, porque son escritores modernos que han sido bestsellers, y no solamente eso, sino que son de actualidad. Esa es la cuarta lección, trata sobre la novela. Entonces yo le he dado un resumen panorámico de lo que trata. La quinta lección es sobre la poesía. Hoy es el día de la poesía en la República Dominicana, del día de Salomé Ureña de Enríquez, pero no se hizo por eso, sino porque era parte del curso. Aquí en la poesía, primero se explica qué es la poesía. Hay gente que cree que la poesía es que rimen 2 palabras
al final y ya eso es una poesía. Pero la poesía tiene normas y tiene reglas. Entonces hay tipos de poesía. Hay la poesía épica, que es la que habla de las guerras, de las conquistas, de las grandezas. Hay la dramática, que son dramas que se tratan, y la lírica, que sobre el contexto de lo que se escribe. Hay nosotros aquí, después de la revolución, se puso muy de moda la poesía coreada. Quiere decir, la poesía coreal de coros es muy importante y aquí tuvo muy de moda durante muchos años la poesía coreada. Y también la poesía de vanguardia, quiere decir cosas nuevas que se van introduciendo en todo eso. También en este tema de la poesía hablamos sobre la métrica castellana. La métrica castellana tiene un gran autor en la República Dominicana, que es Joaquín Balaguer. Joaquín Balaguer es reconocido en América Latina como el autor de un libro sobre métrica castellana. Y la métrica castellana es lo que mide fundamentalmente las sílabas y los acentos. En la poesía, esto tiene mucha importancia porque no es el lenguaje normal que nosotros hacemos, sino tienen un sentido las sílabas y tienen los acentos. Entonces, hay fenómenos sobre este tipo de escritura. Por ejemplo, José Martí escribía en octasílabas. Octasílabas quiere decir que las poesías de él tenían 8 sílabas. Quizá ustedes conocen una poesía muy conocida de José Martí que dice: cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga, cultivo la rosa blanca. Cada una de esas líneas son 8 sílabas que tienen. Y también hay mucho, y hay un capítulo dedicado al acento. Entonces, el endocasílaba son 11 sílabas que hay, y hay personas de esto. Yo he escrito, y en las lecciones hay por lo menos 4 artículos que yo escribí sobre la poesía. Uno es el sentido poético. O sea, el sentido poético quiere decir cuál es el sentido que tiene la persona que escribe poesía. No es que rimen 2 palabras, eso no es poesía. Hay gente que uno le dice: mira, esto no está bien, y te dice: no, así es que yo escribo. El que te dice así es que yo escribo quiere decir ese no sabe de poesía, ese no conoce métrica castellana, ese no conoce vanguardia, no conoce las cosas, porque todo tiene normas y reglas, no es lo que yo quiera hacer. Entonces escribí uno en este libro sobre el sentido poético. Se habla la importancia de lo que se llama la suavidad en la poesía, la evidencia y el ardor que debe tener la poesía. Hay otro trabajo que yo presento en esta lección que se llama el conocimiento poético. Quiere decir, usted tiene que conocer de poesía para escribir poesía. Si no sabe de poesía, no escriba. Escriba de otras cosas, pero no escriba de poesía. Y uno que explica qué es lo que es la poesía. Y hay otro trabajo sobre la experiencia del poeta. O sea, el poeta tiene que ser una persona que tenga experiencia en la gramática, en la estructura de la obra que va a hacer. Y finalmente hay otro trabajo que yo hice para esta lección que se llama la poesía como lenguaje musical. Así como la música tiene un lenguaje, entonces la poesía tiene un lenguaje musical. Quiere decir, es sonoro. Ojalá alguno de ustedes pudiera alguna vez leer algunos poemas en francés para ver cómo es la sonoridad que tiene, lo musical que tiene la poesía, que tiene que ver, por eso se llama el lenguaje como, la poesía como lenguaje musical. Esto es la lección número 5. La lección número 6 que le envié esta mañana, hoy, es sobre el cuento. Quiere decir que el cuento,
hablamos antes de la novela, podemos decir, la novela es extensa, el cuento es intenso, quiere decir, es corto, es breve. El cuento, hay lo popular, ahí dice, hazme un cuento, cuéntame una cosa. Son chistes, pero eso no tiene valor. Y hay lo que se llama el cuento literario, quiere decir, es para hablar de literatura, es para hablar cómo se escribe el cuento. Hay otra parte que explica el origen de dónde vienen los cuentos desde época muy remota. Después hay cuentos famosos. Cuando nosotros todos fuimos niños, nos contaban cuentos de Caperucita Roja, de Blancanieves, de todo eso. Y hay personas, los hermanos Grimm eran unos expertos en escribir cuentos para niños especialmente. Que nosotros hemos conocido. Los cuentos normalmente son escrituras que deben tener aproximadamente 1000 a 1500 letras. Quiere decir, no pueden ser muy extensas como una novela, pero tampoco pueden ser de una página o de media página, porque es muy difícil poder explicar un personaje o una trama en tan poco tiempo. Don José, te dice el cuento de tener 1500. Aproximadamente de 1000 a 1500 palabras. Palabras. Okay. Palabras. Sí. No letras, palabras. Puede ser un poquito menos, un poquito más, pero es más o menos para uno medir. Quieres una novela que puede tener 200, 300 páginas. Un cuento no puede ser tan extenso, pero sí muy intenso. Hay reglas y hay normas. Hay grandes escritores. Horacio Quiroga, de Uruguay, ha sido el mejor escritor de cuentos de América Latina, un uruguayo. Pero hay Edgar Allan Poe, un escritor de cuentos de misterio norteamericano. Gogol, un gran escritor que escribía cuentos. Chekhov, un ruso, que era un experto, uno de los mejores escritores de cuentos. En esta lección también hay un capítulo dedicado a Juan Bosch. Quiere decir que para nosotros los dominicanos, el mejor escritor de cuentos ha sido Juan Bosch. Pero Juan Bosch escribió, y en la lección está la parte principal de esa obra de Juan Bosch, que se llama Apuntes sobre el arte de escribir cuentos. Es una obra maestra de Juan Bosch. García Márquez siempre ha dicho que él aprendió cuentos por medio de su profesor Juan Bosch en Venezuela, que hizo un curso de cuentos que dirigió Juan Bosch. Estamos hablando de García Márquez, un ganador del Premio Nobel de Literatura. Juan Bosch explica que el cuento viene de llevar cuentas, quiere decir sacar cuentas como nosotros llamamos. Y el tratado o el apunte que hace Juan Bosch es muy interesante, que ustedes debieran repasar mucho, porque es un maestro del cuento. Esto tiene que ver, y además de eso, en esta lección hay videos, en toda la lección hay videos. Yo le insisto a ustedes la importancia de los videos, porque un video bien hecho, por ejemplo, ahí hay alrededor de 6 videos de obras de Juan Bosch que lo han llevado al teatro, y hay los videos de esas obras teatrales basado en cuentos de Juan Bosch, que son un tesoro. A veces un video de 15 o de 20 minutos puede decir más que 20 o 30 páginas escritas. ¿Por qué? Porque lo que está escrito usted utiliza solamente la vista, pero los videos usted usa también el sonido, se ven los movimientos, se ven y puede ver, oír y ver todos los movimientos que tienen los videos. Por eso, en las lecciones, como en los cursos digitales, yo insisto mucho en la importancia de los videos. En las 3 lecciones, las 4, las 5 y las 6, y en
de los cuentos, hay 6 videos que son cuentos escritos por Juan Bosch llevados al teatro. Con esto yo le doy mi idea sobre un repaso, digamos, a las lecciones 4, 5 y 6, las 4 sobre las novelas, las 5 sobre la poesía y las 6 sobre el cuento. Yo con esto concluyo mi parte y le doy la palabra para los que quieran. Los que están presentes, Ana es la única que no estuvo la semana pasada, entonces bueno que cuando ella vaya a hablar se presente para que nos conozcamos el grupo de los que están participando. ¿Quién quiere hablar? Está Johnny y Ana. Johnny tiene la palabra y después Ana. Sí, primero que todo, profesor, quiero reconocer el esfuerzo que ha hecho usted en esta compilación de información, porque aunque vi con cierto retraso en la primera clase los videos, pude luego de la primera sesión, durante esa semana, de ver cada uno de los videos de la primera clase, los primeros 3, y sin duda, como bien decía usted hace un momentito, ahí hay una gran riqueza de información, porque todos los que hablan en esos videos son maestros en cada una de sus respectivas áreas y experiencias, de modo que en este es un curso muy rico de contenido. Sin duda quería expresarle eso porque lo pude constatar, porque me tomé el tiempo de ver cada uno de esos videos. Entonces, ya sobre las lecciones actuales, quería preguntarle, en el género de la novela, ¿cuántos personajes debe tener una novela? Una novela. No hay límite, eso depende del autor. Okay. Hay autores que hacen novelas de pocos personajes, porque poner muchos personajes, quiero explicar lo siguiente. Usted tiene que tener un cuadro en su casa o donde usted está escribiendo para usted definir y situar. Pedro está aquí, María está allí, Rosario está aquí, Ángel está allí, fulanito está aquí. Y llevar además de eso un control de cada uno de los personajes. Usted no puede situar un personaje que ahora está aquí y mañana está en otro sitio. Entonces, muy complicado. Pero la pregunta tuya, no hay una cantidad de decir tiene que ser 10, tiene que ser 12. Normalmente son alrededor de 10 personajes, los principales, como en las películas. En la película usted ve los actores principales, pero hay muchos extras que salen, que no hablan, que no dicen nada, pero pasaron, pero usted lo vio que había, si se habló delante de 300 personas, hay por lo menos 300 personas o 250 que están ahí, usted los ve, porque no es solamente hablando. En el teatro no se pueden llevar así tantos personajes como en una película, porque las películas se pueden hacer en la calle, se puede hacer al aire libre, pero porque el escritor siempre tiene que saber, una obra, una novela puede llegar a ser una base para una obra de teatro o para una película. Aquí los dominicanos no tenemos esas posibilidades, pero en otros países los escritores saben que pueden, si llegan a ser un bestseller, es una cuestión económica, pueden hacer películas con eso porque es diferente. O sea, en los países desarrollados usted escribe un libro, escribe una novela y usted se lo da a un editor y el editor se encarga de todo. El editor lo pone en circulación, lo vende, lo manda, allí hace cuestiones y después le dice usted, mire, se vendieron tanto y usted se ganó tanto. O hacen como a los peloteros, te contratan y te dicen, le voy a dar tanto para que usted escriba tantos libros. Aquí no, aquí el que escribe tiene que escribir, tiene que pagar la imprenta te cobra el 50% adelante y 50% cuando tú le entregas, y después tiene que salir a venderlo. Pero ¿qué pasa con las ventas? Los mejores amigos quieren que se los regale. Y no es que se los regale, que le haga una dedicación, y no una dedicación, sino que lo elogie a quien tú se lo vas a dar.
Entonces, diciendo en dominicano, es un negocio pendejo el escribir, porque no hay estímulo, como en otros países que tú haces una obra y tu función es escritor y hacer la obra. Y los otros se encargan de hacer todo. Aquí no, aquí hay que hacer de todo. Hay que trabajar con la imprenta. Yo ahora estoy trabajando con un libro que va a haber una feria de cooperativa. Entonces tengo que estar hablando con el que está haciendo el libro porque tiene que estar antes del próximo mes que se va a hacer una feria de libros de cooperativa. Pero tenemos que hacer de todo. Los escritores tienen que ser vendedores, tienen que ser promotores, tienen que preparar los actos, hacer todas las cuestiones. Y no hay estímulo de ninguna parte para un escritor. ¿Quién más quiere hablar? Ana tiene el micrófono abierto, puede hablar. Buenas noches. Mi nombre es Ana Floripe. Habla un poco más alto. Buenas noches. ¿Ya me escuchaste? ¿No? ¿Todavía? No se oye bien. Pues. Bueno, sí, ahora. Ponte más cerca del micrófono. Ahora me Ok. pueden escuchar bien. Mi nombre es Sara Floripe. Mi nombre, vamos a decir, yo me lo voy a cambiar, o me lo estoy cambiando porque como viví en Estados Unidos, me eliminaron el Tejada, Ana, pero mi nombre de pila es Ana Floripe Tejada Beato, B. Jiménez. Ahora nada más voy a usar Ana Floripe, para más comodidad. Muchísimo gusto me ha dado tomar este curso, porque realmente, a pesar de que ya yo tengo 5 libros publicados, necesito aprender mucho, muchísimo. Pero bueno, soy parece que muy valiente y allá se espero. Y entonces también quiero decirles, hacerle la pregunta a don José con respecto a la poesía. Hay poemas libres y primero quiero saber la diferencia entre poesía y poema. Porque a mí me dicen que no, cuando yo digo, bueno, yo escribí varios poesías. No, eso no es lo mismo en el es fondo. Poemas que se dice. En el fondo es lo mismo. Entonces quien me corrigió sabía menos que yo, qué bueno. Y la otra, o sea, el poema libre, porque cuando usted mencionó los diferentes tipos de poemas, usted no mencionó los poemas libres. Son los que generalmente yo me encanta. A mí me encanta. Bueno, realmente, hablando de literatura, no hay escritura libre, ni hay poemas libres. Eso es uno que dice que es libre, pero los poemas, la poesía, llámese poesía, poemas, como tienen normas y reglas. Por ejemplo, hay poemas, poesía, que son populares. Por ejemplo, Héctor J. Díaz, dominicano, que todos conocemos, es un poeta popular, pero no hay ningún libro de literatura que él aparezca, porque él no llena los requisitos que exigen la métrica, que exigen las normas y que existen las reglas. Entonces hay poetas, poesía, que no son tan populares, pero sí llenan los requisitos y las normas. Todo lo que uno vaya a escribir, hay normas y reglas. No hay decir yo voy a escribir lo que yo quiera. No. Usted tiene que someterse a una regla. Es como si usted va a escribir cualquier cosa. Hay gramática y si usted tenía que poner un acento y no lo puso, no está bien escrito. No quiere decir que lo van a sancionar por eso, pero no está bien escrito. Entonces, cada uno de nosotros que quiera ser escritor, que quiera ser poeta, entonces tiene que saber todas las cosas. Hay poesía de vanguardia, digamos, para las cosas nuevas que se presentan. Entonces, pero tienen sus normas, tienen sus reglas. Es como decir la pintura. Hay la pintura natural, hay la pintura de dibujo, hay la pintura de eso, pero hay reglas para cada una de ellas, no es lo que usted quiera hacer. Y en la literatura, en la escritura, en la poesía, entonces hay normas y hay reglas. Entonces se miden, por eso está la métrica castellana, se miden los acentos, se miden las palabras para ver qué significado hay. Es como las canciones. Una canción dice, pues, yo puedo decir, yo voy a la yuca, eso es una canción.
Pero el que escribió puede decir, yo voy a la música, a la yuca. Otro puede decir, yo voy a la yuca. Tiene que decir, le da una entonación, cada uno diferente. Eso lo hace el músico. Entonces la poesía también es así. Tiene sus reglas y tiene sus normas. No hay poesía libre. Pues yo creo que todas las Uno mías puede escribir, hay gente que escribe a la libre, lo que quiera, pero eso no está regularizado en las normas de escribir. Hay, por ejemplo, gente que escribe un libro y dice, eso es una novela. Ahora, si no hay una descripción de los personajes, no es novela. Aunque usted le llame novela. Aquí, en la República Dominicana, ¿qué nos pasa? Aquí no hay una escuela para enseñarnos a escribir. No hay una escuela para enseñarnos para ser escritores. Entonces, todos los escritores hemos aprendido leyendo, no educándonos. Yo nunca he oído una clase de nadie que me ha explicado cómo se escribe, sino leyendo. Y los grandes escritores aquí, Andrés L. Mateo fue a México a estudiar, Diógenes Céspedes fue a Francia a estudiar, José, ahora se me olvidó el apellido, que trabaja en el banco, él ha ido y ha hecho estudios fuera. José Mármol. Mármol, José Mármol. Bueno, hay muchos que van fuera y estudian porque hay escuelas para estudiar. Aquí no hay ninguna escuela. Aquí hay escuela para todo, menos para escritores. Usted quiere ser periodista, en todas las universidades hay una escuela de periodismo, pero para escritor no. Entonces, aprendemos leyendo y uno va tomando el estilo que le simpatiza a todo eso. Yo escribo en lo que se llama el realismo crítico, quiere decir, yo parto de la realidad, sea para escribir un cuento, una novela, un ensayo, lo que sea, parto de la realidad, entonces hago una crítica a eso que estoy escribiendo o al tema. Es mi visión de realismo crítico. Los grandes escritores, por ejemplo, Isabel Allende, Vargas Llosa, García Márquez, escriben en el realismo mágico y tienen mucho éxito. Y lo que se llamó el boom de escritores, escribían en el realismo mágico. Quiere decir, pueden escribir cualquier cosa y hay algo, una cosa de magia. Si usted ha leído 100 años de soledad, verá que unas hormigas se pueden comer todas las cuestiones o pueden aparecer muertos, como Isabel Allende y muchas otras cuestiones. Entonces depende del. Ahora, no hay una escritura libre. Usted no puede hacer una novela libre como usted quiera hacerla. Tiene que sujetarse. Si es un cuento, tiene que sujetarse. Si es un ensayo, tiene que sujetarse. Si es una poesía, tiene que sujetarse a normas y reglas. Y es la forma para uno saber si es bueno desde el punto de vista literario, porque una cosa es lo popular. Aquí hay muchas canciones populares que duran un mes y después a los 3 meses ya la gente ni se recuerda. Y hay canciones que duran 1 año, 2 años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, porque tienen una especialidad que todo el mundo oír. Por ejemplo, gente jóvenes, canciones que se escribieron hace 50 años, que se escribieron hace 60 años. Es un valor porque están bien escritas, están bien presentadas. Y así pasa con la escritura. Nosotros todavía podemos leer libros de hace 100 años. Por ejemplo, Pedro Enríquez Ureña, dominicano, que ha sido uno de los humanistas y escritores más excelentes en toda América Latina. Es más conocido en México, en Argentina o en Chile que aquí en la República Dominicana. Porque él era un individuo con todas las normas y podía establecer normas de escritura de él, Pedro Enríquez Ureña, para nosotros. Nosotros, posiblemente uno de los cursos que vamos a dar a principios del próximo año es sobre Pedro Enríquez Ureña. Es un curso para que los dominicanos conozcamos mejor a este gran personaje y escritor dominicano. ¿Alguien más quiere hablar? Buena. Adelante, Cristian, doctor Cristian Gómez Morillo. Ok, buenas noches. Aunque me integré tarde, pero siempre estoy activo. Mire, analizando los 3 temas muy importantes, el de la novela,
comenzando. Novela. ¿Se oye? Sí. Ok, la novela participan dos tramas, como dicen. Y lo más importante son los personajes con relación al tema. O sea que el tema no tiene tanta importancia si no va acompañada de personajes que sean, como dicen, de buena calidad. Porque se plantea que si usted no tiene buenos personajes, esa novela va a tener una duración muy efímera con relación a la calidad. También la novela se puede continua, pero no tan intensa. Quiere decir que usted puede ir escribiendo por parte. O sea, un día escribe un capítulo y va así, y anotando la cantidad de avances que usted ha tenido y la cantidad de horas. Es muy importante la novela desde ese punto de vista. Ya pasando al cuento, bueno, la novela en realidad también dice que tiene un poder de imaginación. El novelista tiene que saber, como dicen, diseñar su espacio, su etapa y su tiempo, pero en base a la imaginación también, para describir como que si él está, como dicen, empoderado del mismo guión. Tenemos el cuento, y ahí me llama la atención y le voy a hacer una pregunta, profesor, porque se plantea que el cuento tiene un mensaje ético y moral. O sea, que es de mucho contenido, es intenso y además de ser intenso, es corto. Y participa solamente una sola trama. Sin embargo, en la novela participan dos tramas. Los protagonistas también tienen Los personajes. los personajes muy destacados. Entonces, el cuento, en realidad, es muy coloquial, se escribe en prosa, pero también hay cuentos que pueden ser escritos en verso. Tenemos la poesía. La poesía está cargada eróticamente, pasionalmente, está cargada de la belleza, de la estética. Por eso es que usted ve tan fácil que una poesía se convierte en una canción. Y tenemos el caso de Lucía, de Joaquín Balaguer, y tenemos el caso de La Gaviota de Juan Bosch. O sea, todas las canciones destacadas son poesía musicalizada. Por eso tenemos a Manuel Alejandro, que un escritor que le escribió para Rafael y también para otro artista de calidad. Entonces, hasta ahí es donde yo he aprendido del cuento, la novela y la poesía. O sea, esto es, como dicen, un plato de manjar muy bueno, muy exquisito y muy gourmet. Buenas noches. Gracias, gracias, doctor. Sí. ¿Alguien más quiere hablar? Sí, profesor, quería preguntarle sobre la métrica castellana, las medidas en la cantidad de sílabas y demás. ¿Qué es lo predominante? ¿Cuál es la métrica predominante y la que tiende a tener mayor aceptación? Bueno, la métrica lo que te explica es para tú poder distinguir un género de otro. Por ejemplo, qué es un soneto, qué es una poesía, qué son octasílabas, qué son esas cuestiones, y tiene detalles. Yo le voy a hacer una anécdota, porque no es un cuento, sino una anécdota. Yo cuando era joven, muy joven, vivía exiliado en Nueva York, iba a la calle
13 y Octava Avenida, donde estaban los hippies, que eran los cuestionadores en aquella época. Y iba donde un italiano que se llamaba Giuseppe a comprar libros. Y era un habitual, semanalmente pasaba a comprar libros. Y un día me dice el puertorriqueño, hay un libro aquí que te puede interesar. Y en esa época, en Nueva York, los que mandaban y los que eran mayoría eran los puertorriqueños. Y yo, no, yo no soy puertorriqueño, soy dominicano. Me dice, tú eres dominicano, te voy a hacer una anécdota. Aquí vino un señor y me pidió, me dijo que si yo tenía un libro de métrica castellana. Y yo le dije que no la tenía, pero que yo podía conseguírsela si él venía en la próxima semana. Y le dijo, la métrica castellana, el mejor libro que hay, fue escrito por Joaquín Balaguer, un dominicano. Y el señor le dijo, yo soy Joaquín Balaguer, el que fue a comprar el libro de métrica castellana. Así es que, pero no quiere decir que tiene que ser esto, sino que la poesía tiene que tener, y castellana, porque en español, en inglés quizás son otro tipo de métricas que hay, pero todos tienen para saber un acento, quizá escribiendo normalmente es significativo, solamente está en la pronunciación, que uno pronuncia de acuerdo al acento que hay. Pero en la métrica castellana los acentos tienen un valor muy importante. Como en la música, como yo dije anteriormente, usted puede alargar una palabra, una letra, una cuestión y le da una entonación diferente, porque eso es de la música. En la métrica castellana es para que usted se someta a una norma de respetar estos símbolos de la escritura. ¿Alguien más quiere hablar? Sí, déjeme otra preguntita, Sí. y ya le paso la palabra. Conceptualmente, ¿cómo diferenciar una canción de un poema o de un himno, por ejemplo? ¿Cómo? Digo, conceptualmente, ¿cómo diferenciar Bueno, una esos son, canción? por ejemplo, una persona escribe un libro y sobre ese libro hace No, una un obra de himno. teatro. No, yo digo una canción, una poesía o un himno, el texto de un himno. Al final de cuentas, son todas formas de poesía. Bueno, los signos son épicos, es lo que se llama en la literatura. Hay tipos de poesía épica, quiere decir todo lo que se refiere a batallas, a combates, a guerra, a himnos, porque eso es un estilo especial que tiene una connotación musical diferente, pues como si una música religiosa es diferente a una música popular. Son músicas las dos, o puede ser lo mismo intérprete o lo mismo cantante, pero tienen otra entonación. Un himno tiene que tener una entonación marcial. Marcial quiere decir como una marcha. Tiene así. Pero eso depende mucho de los actores, sea músico, sea escritor, lo que le puede dar la interpretación, que no todo el mundo es igual. La música de nosotros es una música, por ejemplo, el merengue y la bachata son música para analfabetos. Cuando se hicieron, el 80% eran de los dominicanos eran analfabetos, entonces había que tener una música para que usted nunca ha oído a nadie que dice, cópiame ese merengue, que me lo quiero aprender, porque se lo sabe de memoria, porque es lo mismo repetido. Usted encuentra un tango, que son donde no hay analfabeto en Argentina, un tango puede tener 15 estrofas y el cantante tiene que sabérselas de memoria, las 15 estrofas, y no repetir. Lo de nosotros es repetición, pichado, pichado, el jarro está pichado y pichado y pichado, y la misma repete. Quiere decir, no hay que copiar ningún merengue, porque no solo es para aprenderlo de memoria. Porque cuando se hicieron los merengues éramos analfabetos la mayoría. Y no se necesitaba repetir, sino tú oírlo de oído, aprenderlo de oído. Entonces eso depende mucho de esos factores. Sí, muchas gracias. Bueno, si no hay nadie más que quiera hablar, Hace rato que yo quería. adelante, Ana. Yo quiero, con respecto a los poemas,
yo creo, ¿verdad? Que una persona cuando se inspira a escribir un poema, no puede estar haciéndolo, no, porque tengo que ponerlo siguiendo esto, sino tiene que escribir lo que le sale del alma. Porque, por ejemplo, digo, ese es lo que yo, el concepto que yo tengo, por eso que yo hablé del poema libre, que no sé quién me habló del poema libre y a mí me encanta porque de acuerdo a como yo estoy escribiendo, por ejemplo, en este último libro, no este último libro, yo creo que este fue el tercero, yo estaba hablando de cuando yo me retiré del Board de Educación, del Ministerio de Educación de Nueva York, que trabajé por más de 30 años, y yo escribí un poema cuando allá despedirme. A mí me gustaría leérselo si tiene un minuto, porque lo que tiene son 3 estrofas. Léalo, léalo. Para ver su opinión y la de cada No, yo no uno. le voy a dar mi opinión, usted lo dice. Ay, pero no por le voy a dar opinión. favor, porque yo No. creí que eso era lo que íbamos a No, pero aprender. le a quiero dar- decir lo siguiente. Para ¿Cómo es? escribir, para usted es una cosa. Cuando usted va a escribir para el público, no es lo que a usted se le antoja y usted lo escribe y se lo va a dar al público. Usted tiene que leerlo varias veces, tiene que revisarlo, tiene que corregirlo, tiene que enseñárselo a alguien que lo vea para que le dé su opinión. No es decir, yo me senté, ya yo saqué esto. No, no, no. Eso no vale. Es un proceso de elaborar como un producto cualquiera. Usted no coge todo y lo mezcla y ya lo vende. No, no, no. Tiene que probarlo, tiene que hacer. Entonces, para escribir, no se presenta todo lo que le viene a la mente a usted. Porque si no, así tuviéramos gente que tiene 700 libros porque se le antojaron decir. No, no, no. Una escritura pública quiere decir para que otros lo puedan leer. Bueno, Tiene que así se entrar en llama un proceso. ya. Tiene que entrar en un proceso. Usted tiene que corregir muchas veces. Tiene que revisar. Tiene que dárselo a otra gente. Tiene que ver y ponerse en el sitio del lector. Si yo fuera un lector y me dan esto, yo no lo leo porque no está bien. Yo lo voy a hacer para que lo lea. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender en estos cursos es, una cosa es usted escribir para usted, que usted puede hacer lo que le da la gana. Y otra cosa es cuando usted escribe para un público, que usted lo va a publicar, va a ser un libro, va a ser un artículo, va a ser un documento o va a ser algo. Eso no se hace de la noche a la mañana. Los presidentes en todas partes tienen un equipo que le escriben los discursos. No cree usted que todo lo que Abinader dice, él lo inventó o se le salió. Sino él tiene un equipo. Yo el domingo voy para tal sitio y voy a hablar sobre la presa de los ríos, que se busca uno que hable y me lo haga. Ahora, él dice lo que va a leer y se lo presenta. Quiere decir, todas las cosas que usted va a publicar para que otro lo vea, no puede ser lo que se le antojó. No, eso Es lo no que le vino a la mente. Si no, tiene que revisarlo para que usted sepa si eso. Yo, por ejemplo, yo soy escritor. Yo tengo 12,000 documentos en internet que yo he escrito, porque estoy escribiendo muchos años. Ahora, yo lo que escribo, por ejemplo, hoy, yo estoy escribiendo un artículo que voy a publicar el martes sobre mis relaciones con Mariano Lebrón Sabiñón. Pero yo tengo que revisarlo varias veces, porque él tiene gente que lo sigue y yo no puedo escribir cualquier cosa si se me antojó, eso me vino a la mente. No, no, no. Lo que yo voy a escribir lo van a leer mucha gente. Entonces, para que esa gente sepa que es un escritor que ha hecho eso, yo tengo que esmerarme, yo tengo que pulir esa cosa. No es lo que se me viene a la mente. Eso no es. Eso es para usted personalmente. Pero para el público hay que respetar al público y no se le puede entregar un producto sin terminar. Usted lo tiene que terminar, lo tiene que repasar. Yo le digo esto, yo estoy escribiendo un artículo que todavía no lo tengo sobre mis conversaciones con Fran Moya Pons. Yo pasé ayer 3 horas solamente para hacer unos párrafos, porque tengo que revisar, tengo que ver, porque es un historiador, él sabe más que yo. Entonces yo no puedo escribir cualquier cosa sobre él. Entonces yo me tengo que cuidar que lo que yo vaya a presentarle al público, yo lo haya releído varias veces. Yo, por ejemplo, le mandé a ustedes hoy un trabajo para que usted vea cómo son las cosas. Ese trabajo es una reunión que se está dando en Colombia, que me invitaron para que yo participara. Yo no pude ir
y lo hice virtualmente. Quiere decir, yo me pasé el jueves y el viernes, 5 horas viendo esa conferencia para hacer un artículo. Y yo le mandé a ustedes hoy el artículo sobre un foro que hay sobre el trabajo informal. Y le pongo al final, yo participé en esta conferencia desde la comodidad de mi residencia en Santiago, para que se sepan que yo no estaba allá, porque yo no estuve, pero yo tuve que pasarme el jueves y el viernes 5 horas viendo esa conferencia para hacer un trabajo que lleva 2 páginas solamente. Pero pongo qué dijo el presidente de Colombia, qué dijo el ministro de Trabajo de República Dominicana, quiénes asistieron y un trabajador, pues yo soy trabajador, que habló ahí. Y a mí me interesa lo que él dijo más que lo que dijeron los otros. Pero no se puede uno lo que le venga a la mente escribirlo y publicarlo. Eso es para el consumo de uno. Yo tengo todo eso que ustedes ven ahí atrás en mi escritorio. Yo tengo ahí 14,000 documentos que yo he escrito desde el año 1962 hasta la fecha, encuadernado por orden cronológico de todo lo que yo hago. Y yo no puedo escribir cualquier cosa. Y una persona que se respete no puede darle al público cualquier cosa que no se le antoje, porque después uno mismo va a decir. Bueno, adelante. Perdone que le haya interrumpido. No importa, yo estoy acostumbrada, como maestra, educadora que soy de tantos años, estoy acostumbrada a todo eso. Fíjese, también hay que ser un poco abierto, porque no podemos quitarle la motivación a las personas porque tienen que ser con una psicorrigidez para hacer, por ejemplo, si una persona quiere hacer para poner un bizcocho, no se puede comparar con un poema, pero se necesita arte, como usted bien lo acaba de decir. Entonces, un poema, una persona que quiera escribir lo que siente, no es que vaya a escribir un disparate, vamos a decir, porque recordando a García Márquez, él muy bien lo dijo, que cuando él terminaba un libro, él se lo daba a sus 5 correctores de estilos. Y sin embargo, cuando terminaban los 5, habían cantidad de errores. Y él decía, bueno, ya tírelo así. Sí. Entonces, él lo escribió y lo dijo y salió en Google y todo. Es decir, que también cuando nosotros enseñamos, tenemos que darnos cuenta que todo el mundo tiene su estilo. Y que, que a una persona no le guste, pero también tenemos que no olvidarnos de las psicorrigidez en la vida. Eso es, bueno, yo creo que eso era todo. Lo que quería ver, porque quería leerle el tema, pero me dijo el poema que escribí, pero ya eso está publicado. Ana, lo que quiero decir, está publicado en Amazon.com y en el planeta Tierra. De manera... Oye, Ana, lo que quiero decir, nosotros estamos en un curso que se llama El Arte de Escribir. Exacto. El arte de escribir quiere decir aprender a escribir bien, no escribir, eso se da en la escuela. Usted es profesor y usted sabe, se le enseña a los niños la gramática, la ortografía. Nosotros no estamos para eso, para escribir bien. Para escribir bien no es fácil. No es fácil. No se puede todo lo que le viene a la mente usted publicarlo, escribirlo y darlo a conocer. Porque nos llegan mentes. Yo conocí a José Cardín, el fundador de la Juventud Obrera Católica. Yo estaba muy joven cuando lo conocí en Nueva York, precisamente. Y él me explicó lo siguiente, y yo lo he llevado. José, todo lo que tú pienses bien, y me calculó, no todo lo que pensamos es bien, lo que tú pienses bien, escríbelo, y lo que tú escribes, públicalo. Y yo me he llevado de él, y lo hago eso. Lo escribo y lo publico y busco cualquier forma para publicar. Yo estoy publicando ahora unas conversaciones. Tengo ya 20 publicadas y son muy extensas, de 4 páginas, que solamente me lo publica Acento y Diario Dominicano, porque los periódicos dominicanos comerciales te publican 1 página, pero no 4, porque 4 le lleva 1 página entero y eso a ellos les representa dinero de anuncios que no me lo van a dar a mí ni a nadie se lo van a dar. Pero busco una forma y si no, yo tengo mi página web
y yo lo publico en mi página web y publico en otras partes. Pero lo que te quiero decir, Ana, es, nosotros, este curso es para nosotros aprender a escribir bien. Y para escribir bien, no es escribir a la ligera o lo que se me viene a la mente, sino escribir, revisar, chequear, corregir. Nosotros, y si tenemos la ventaja de tener una persona que nos ayude, que nos corrija, pues también bienvenido. Por eso lo que la observación que te quiero hacer. Estamos para aprender. Yo aprendo con ustedes. No creas tú que yo sé todo. Yo no sé todo, yo sé, pero no todo. Y aprendo. El maestro, tú eres maestra. Los maestros aprenden más con los que le dicen los alumnos que a veces lo mismo que uno sabe. Porque el mundo va cambiando y van apareciendo nuevas cosas que tú no sabes todo. Entonces, el tema de este curso es el arte de escribir. No es escribir, el arte de escribir. Y para tener arte, cocinando, lavando, planchando, haciendo cualquier cosa, es un arte cuando tú lo haces bien. Gracias. Bueno, señores, ya se nos pasó la hora. Sí, cómo no. Una breve interrupción. Sí, cómo no. Sí, me da la impresión que doña Ana vino con la inspiración, quería decir algo. No sé si quizá usted no lo percibió, pero si no es así, me corrige, doña Ana, pero siento que ella llegó con el ímpetu, con la inspiración de compartir algo que escribió, y siento como que hablando no sé si hablando en buen dominicano, como que se le ha matado el gallo en la funda, pienso yo. Dígame si no es así, doña Ana. Claro que sí. Acuérdate que yo soy no solamente educadora, yo tengo un doctorado en psicología educativa y desarrollo humano. Quizá, sí. En más de 40 años enseñando, y yo creo que soy muy buena, pero bueno, quizá entro demasiado psicología en el asunto. Bueno, señores, vamos a terminar. De acuerdo a todas las investigaciones científicas, nosotros vamos a concluir esta reunión. El otro viernes, para que sepan, el próximo viernes vamos a hacer la clausura, vamos a terminar. Y entonces, además de las 3 lecciones que vienen en la próxima semana, va a haber una lección sobre el ensayo, cómo se escribe un ensayo. Va a haber una lección de grandes escritores, porque hablamos de escritores, pero estos son grandes escritores, son de los mejores. Y después vamos a dar, hay invitados, Monseñor de la Rosa, que va a explicar cómo escribe un religioso. Orlando Hinoa va a explicar cómo escribe un historiador. Él es un historiador. Entonces, eso es lo que viene de la semana próxima. Entonces, la semana próxima, además de las elecciones de esas 3 semanas, entonces vamos a clausurar. Y eso que dice Ana, lo vamos a tratar la próxima semana. Así que viene más preparado, mejor preparado. Ok. No, nosotros los adultos aprendemos haciendo, eso está científicamente comprobado. No soy yo que lo digo. Bueno, señores, buenas noches. Gracias por la participación de todos. Y nos veremos y continuamos el curso la próxima semana. Le mandé la revista de periodistas y escritores. Buenas noches.